¿Cuál es la importancia del Banco de México? Mi nombre es Miranda Watson Alcántara y en esta presentación yo voy a hablar sobre las funciones del Banco de México, sobre la política monetaria y sobre la tasa de interés y cómo influyen para controlar la inflación. Primero que nada, ¿qué es el Banco de México? El Banco de México es la institución monetaria central de la nación y tiene como objetivo preservar y salvaguardar el valor y la estabilidad del poder adquisitivo del peso mexicano, así como de promover el sano desarrollo del sistema financiero y los sistemas de pagos. También contribuye a mejorar el bienestar económico del país. ¿Qué significa que sea autónomo? ¿Por qué la autonomía del Banco de México? Bueno, como una respuesta a la erosión del poder adquisitivo del dinero y a la pérdida de bienestar social asociados con altos niveles inflacionarios, había una demanda por la creación de un entorno de inflación baja y estable. Para esto se necesitaba separar la función de crear dinero de otras funciones del Estado, en las que se enfrentaban continuas demandas por aumentar el gasto público. Lo anterior era importante. ¿Por qué? Porque la autoridad monetaria tenía la responsabilidad de emitir dinero fiduciario y que la cantidad en circulación fuera adecuada para que se diera la estabilidad de los precios. Es por esto la importancia de la autonomía, porque si no hay autonomía, no se puede dar la estabilidad de los precios. Por ello se planteó cambiar la naturaleza jurídica del Banco de México y así en 1993 el Congreso de la Unión aprobó la autonomía y esta entró en vigor en 1994. ¿Cuáles son sus funciones? Entre las principales funciones que tiene el Banco de México es regular la emisión y la circulación de la moneda, así como la de los sistemas de pagos, administrar las reservas internacionales de nuestro país, operar con las instituciones de crédito como bancos de reserva, prestar servicios de tesorería y actuar como un agente financiero del gobierno federal, asesorándolo en temas económicos y en temas financieros. Operar con los organismos internacionales y con bancos centrales que ejercen funciones de autoridad en materia financiera. Participar en la Comisión de Cambios y en foros financieros internacionales como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales. Otra de sus funciones es emitir bonos de regulación monetaria, efectuar operaciones con divisas en oro y plata y, por supuesto, realizar el encaje de billetes y moneda en circulación por otros de la misma o de distinta denominación. ¿Por qué tiene que controlar la inflación el Banco de México? ¿Qué pasaría si no se controla esa inflación? La inflación deteriora el poder adquisitivo de la moneda, es decir, que se necesita una mayor cantidad de dinero para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Esto afecta negativamente a los segmentos de la población de menores ingresos o incluso a los sectores de la población que tienen ingresos marginales. La inflación, cuando es muy alta, el Banco de México se ve en la necesidad de evitar los costos económicos. Si el Banco de México no controla la inflación, los principales costos económicos que se van a presentar en la economía va a ser una ineficiente asignación de los recursos en la economía, dificulta la planeación a largo plazo de las empresas. ¿Por qué? Porque estas no pueden hacer una estrategia de negocios porque desconocen en cuánto se va a incrementar el costo de sus insumos. Además de que se ven forzadas a realizar cambios en sus precios y esto aumenta los costos. Las inversiones no se pueden determinar porque los niveles de las tasas de interés y los rendimientos de sus inversiones se saben y por lo tanto esto podría postergarlas e inclusive podría cancelarlas, las inversiones. Eh, una mayor inflación conlleva un entorno de mayor incertidumbre, lo cual aumenta el costo real del crédito en la economía y por ende se puede afectar la estabilidad del sistema financiero. El Banco de México tiene incidencia sobre las tasas de interés. ¿Por qué? Bueno, para procurar la estabilidad de los precios, el Banco de México implementa una política monetaria utilizando la meta operacional, también conocida como la tasa de interés objetivo.
La política monetaria lo que hace es que va a incidir sobre las condiciones de acceso al crédito de las familias y de las empresas, es decir, puede contribuir a contraer o expandir el ritmo de crecimiento del crédito en la economía y por ende el de la demanda agregada con sus consecuentes efectos inflacionarios. Al llevar a cabo una reducción en el objetivo de la tasa de interés interbancaria, puede incidir en la disponibilidad y en los términos sobre los que se contratan los créditos. En particular, los bancos comerciales pueden decidir si relajan el otorgamiento de financiamiento en la medida en la que perciben un menor grado de riesgo asociado a los proyectos de inversión. Asimismo, la posición financiera de estas empresas puede verse de alguna manera favorecida, de tal forma que su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros se vea fortalecida y de esta forma el riesgo puede ir disminuyendo. ¿Cómo se relacionan las tasas de interés con la inflación? ¿Quién controla a quién? Aunque se dice que la tasa de interés es la que controla la inflación, yo, desde mi perspectiva, considero que ambas tienen una relación de control. ¿Por qué? Porque la inflación afecta al valor real de lo que se recibe o de lo que se paga. Y lo que va a determinar el beneficio neto es la tasa de interés. Si hay una inflación, el Banco Central se ve obligado a cambiar las tasas de interés, influyendo en cuánto se podría ganar en cuentas de ahorro y cuánto se tiene que pagar de interés en los préstamos. Además, una mayor tasa de interés reduce la demanda agregada, desincentivando la inversión y el consumo, y de esta forma va a ir aumentando el ahorro de las personas y se va a empezar a limitar la cantidad de dinero disponible en la economía, con lo que el nivel de los precios va a empezar a caer. ¿Crees que el Banco de México está cumpliendo su función? La realidad nos demuestra que los aumentos en las tasas de interés tienden a restringir los proyectos de inversión. Como ya había mencionado antes, cuando se lleva a cabo un aumento en el objetivo de la tasa de interés interbancaria, los bancos suelen restringir el otorgamiento de financiamiento en la medida en que perciben un mayor grado de riesgo en los proyectos de inversión. En ausencia de otros elementos que influyen sobre esta, la posición financiera de las empresas puede verse mermada y consecuentemente su riesgo va a ir en aumento. Más aún, los flujos de cajas netos suelen disminuir debido a mayores pagos de deuda por ajustes al alza de las tasas de interés que son variables. Mayores costos financieros inducen a un menor ritmo de expansión de los ingresos. Esto último como reflejo el de la voluntad de las familias de posponer su consumo en presencia de la inflación. ¿Por qué se le da tanta importancia a la elección del gobernador del Banco de México? Pues porque para garantizar una mayor efectividad del ejercicio autónomo de las funciones, la conducción del Banco de México estará a cargo de personas que serán designadas por el presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores. El gobernador del Banco de México tiene la responsabilidad de autorizar la emisión de billetes y la acuñación de la moneda, tratar el otorgamiento del crédito del gobierno federal, determinar las políticas y los criterios que el banco va a aplicar para realizar sus operaciones y emitir su regulación, además de que también aprueban su reglamento interior o interno, su presupuesto, así como sus condiciones generales de trabajo y expanden normas sobre contrataciones. ¿Qué sabes del actual gobernador del Banco de México? La actual gobernadora del Banco de México es Victoria Rodríguez Ceja, que fue designada gobernadora del Banco de México desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2027, después de ser nombrada por el presidente de México. Victoria Rodríguez Ceja obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con estudios en maestría en Economía en el Colegio de México. Tiene alrededor de 20 años de experiencia laboral en el ámbito de las finanzas públicas,
con énfasis en temas presupuestales, financieros y de deuda. Antes de ser designada gobernadora del Banco de México, se desempeñó como subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, de diciembre de 2018 a diciembre del 2021. Estuvo a cargo de la elaboración del proyecto de presupuesto federal que se presenta al Congreso y que obviamente tiene que ser revisado y autorizado para las políticas del gasto federal y de la coordinación del análisis y la evaluación de los presupuestos y programas de todas las entidades de la Administración Pública Federal. ¿Han ayudado a corregir los problemas actuales? Bueno, no realmente, pues la inflación sigue aumentando, presionada principalmente por los cuellos de botella, por la recuperación de la demanda y por los elevados precios de los alimentos y sobre todo los energéticos. Esto puede ser a causa de la guerra que se está presentando ahorita entre Ucrania y Rusia. ¿Cuáles han sido esos problemas? Bueno, el mayor problema que se ve actualmente es el aumento significativo de los precios y el no aplicar eficientes medidas para frenar este aumento. Además, en el caso de México, cuando los precios suben, el problema aparece cuando este crecimiento no va acompañado de un aumento equivalente en los salarios. Es entonces cuando se comienzan las crisis. ¿Por qué? Porque se reduce el poder adquisitivo de las personas, tanto de las familias como de las empresas y de los propios estados. En la economía, bueno, actualmente en México se presenta un fenómeno de esta inflación, que quiere decir que hay un aumento significativo de los precios y hay recesión, no hay crecimiento económico. Esto pues es el peor de los escenarios que se puede haber. Y bueno, ¿qué decisiones importantes ha tomado desde que inició su gobernatura? Bueno, desde que inició la gobernatura de Victoria, de la gobernadora de Victoria, este, en su mandato la tasa de referencia alcanzó un nuevo máximo histórico. Tras la decisión del Consejo del Gobierno del Banco Central en su intento por contener la inflación, el Consejo de Gobierno del Banco de México, central, votó por un alza de 75 puntos bases, lo que indujo a que la tasa de interés creciera 9,25%. Esto es el nivel más alto desde que México inició su política monetaria en el 2008. La decisión del Banco de México, encabezada por Victoria Rodríguez Ceja, sigue a la de la Reserva Federal de Estados Unidos, la cual también elevó su tasa de interés en 75 puntos base. El Banco de México ha elevado la tasa de interés 11 veces desde junio del año pasado, cuando la inflación comenzó a subir debido a que, bueno, las principales economías, las potencias económicas, empezaron a inyectar capital a sus economías para que se evitaran, se evitara una fuerte recesión derivado de la pandemia del COVID-19. Y bueno, he aquí la importancia del Banco de México. El Banco de México, como ya lo había mencionado, es una institución importante porque es la que se encarga no solo de emitir el dinero en la economía, sino que también trata de mantener la inflación en un nivel entre 3 y 4%, aumentando las tasas de interés. En eso se basa su política monetaria, para mantener una tasa de inflación baja y estable. ¿Por qué? Porque es un requisito indispensable para el desarrollo económico de cualquier país. Y bueno, esta fue mi presentación y porque yo considero que el Banco de México es una institución importante y de gran relevancia para la economía de cualquier país, en este caso en México. Y bueno, eso sería todo de mi parte.